muchísimos casos la relación mejora mucho. No tanto en el sentido, quizá al decir mejorar, sino que compartimos mucho más tiempo diferente, más tiempo de calidad. Porque a veces en el día a día los chicos ya cuando están grandes hacen su vida. Llegan, a veces no coinciden con los horarios, o ya cenaron, se metieron al cuarto, el papá llega después, llega antes y no es lo mismo. Pero lo cierto es que llega una edad en que ellos salen a estudiar, muchos viajan, se van fuera del país, otros porque deciden casarse, otros porque deciden simplemente que es momento de independizarse. Y tú y yo nos quedamos solos. Qué curioso, ¿verdad? De verdad que estás diciendo eso, Pati. Por ejemplo, dependiendo de la edad y la etapa de los chiquillos, de eso de que cuando uno le da por meterse en el cuarto, oír música encerrado y prácticamente es un mini apartamento dentro de la casa. Pues sí, lo que hablábamos el otro día. Uno como papá, por lo menos sabe que ahí está. Y yo, oye, la musiquilla, ahí está, y todo lo que sea. Pero de veras, ya cuando se van, el silencio es enorme, ¿verdad? El silencio es, ya no hay bulla, ya no hay chiquillos, ya no hay amigos, ya no hay llamadas, ya no hay regueros, ya no hay nada. Ay, Ya no hay nada, solo vos y yo ya estamos como pareja y ok, ahora sí, aprovechar ese tiempo entonces. Vamos a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy, iniciando con la psicóloga y amiga de Giros, Michelle Cronenberg, que nos acompaña. Gracias. Hola, nuevamente, Michelle, ¿cómo estás? Muy feliz de acompañarlos Gracias. nuevamente. Bonito Qué tema dicha, este. sí. Muy interesante. Sí, y buena respuesta ya por lo que hemos visto en Mucha gente. Facebook también. Doña Vera Luz Nájera y don Víctor Manuel Villalobos. Mucho gusto. Bienvenidos. Tienen 33 años de casados. Muchas gracias. Casi 34 ya. Casi Ay, 34. ay, qué Felicidades, bonito, lindo. felicidades. gracias. 3 hijos. 3 hijos. Ya 2 fuera del nido Ajá. y uno todavía Uno quiere El el todavía varón. en varón. compañía Dos mujeres y nuestra. un varón. El Sí. varón quedó en casa y las dos mujeres ya se independizaron. Se independizaron. Las dos se Sí. casaron. Las dos se casaron. ¿Tienen nietitos o todavía no? Tenemos dos Hola. hermosos nietos. Ay, ya Sí. tienen nietos. ¿De cuánto tiempo? De 5 De 5 años, y 3. Matías y Luis Felipe de 4 añitos ahora en ¿Y diciembre. de la misma? De las dos. O las dos, Diferente. uno de uno. Ah, ya las dos tuvieron bebé, qué delicia. Qué bonito, Bueno, ¿ah? ¿qué Qué es bonito. esta ¿Y ustedes belleza? ya se iban preparando para esto? Sí, nosotros, preparando. ahora que decía esa señora que qué triste tal vez para ella llegar a esa etapa, para mí significó y mi señora una etapa como, es como volver a nacer para el matrimonio, podemos decir. Ajá. Sí, es cierto. Porque fue algo, decía usted muy atinadamente, nos replanteamos, desde el principio nos preparamos. Mi criterio era que le doy gracias a Dios que me casé joven porque ya vi los hijos grandes, ahora Claro. puedo jugar con los nietos, tengo energía para jugar con los nietos, si me da vida puedo ver hasta bisnietos, o sea, y ahora compartimos mucho porque pasamos, vamos al trabajo juntos, venimos del trabajo juntos, participamos, vamos a caminar juntos, o sea, cosas que no pudimos en su momento Claro. por los trabajos de cada uno. Claro. Entonces ahora nos sentimos con una etapa tan linda, tan rica, de que no lo veo como una desgracia, sino como una oportunidad que Dios me da de llegar a esta edad y llegar en ese estado. Claro que sí, bueno, es una bendición haber tenido una fortaleza de pareja, ¿verdad? Que eso es súper La necesario, relación de pareja muy la estable. relación de pareja y de poder continuar, porque a veces en el medio donde estamos dedicados a los hijos, eso se pierde un poco y justamente después hay que redescubrirse, porque muchas veces, como decíamos antes, no nos conocemos. Pero vámonos primero a ver qué pasa con la, no voy a decir generalidad porque no sabemos cuántos casos realmente padecen o sufren de este síndrome de nido vacío, pero ¿a qué específicamente nos referimos, Michelle, con este término? Bueno, cuando hablamos del síndrome del nido vacío, básicamente hablamos de que cuando los hijos se van de casa, ahora sí, como lo decían ustedes, nos miramos uno al otro, ya sin ese bien común o ese tema en común, y ahora sí, somos dos personas después de 20 o 30 años, totalmente diferentes, cada uno prácticamente con un camino ya ahí andado. Y ahora sí, ¿qué hacemos uno con el otro? Empieza la reorganización. Realmente, estadísticamente, no podemos hablar de un dato en específico, pero sí podemos decir... ¿Cómo va eso? Sí. Yo podría decir que en realidad todas las familias que tienen hijos sufren en algún momento o experimentan sensaciones o emociones que se relacionan con el síndrome del nido vacío. Aquí lo que sucede es que puede llevarse o positivamente o negativamente. Cuando hablamos del síndrome del nido vacío, ya estamos hablando de la parte negativa, Claro. pero en sí es una etapa de la vida, así como cuando tomamos la decisión de casarnos o vivir en pareja, después cuando viene el primer hijo, aquella primera vez de mandarlos a la escuela, después cuando son adolescentes. Todas son etapas. Todas son etapas. Algunas presentan algunas dificultades mayores que otras. En realidad se dice que en la etapa del nido vacío es donde más dificultades hay, porque no solo se enfrenta la etapa en sí de
una reorganización del sistema. Ya el núcleo familiar no son 5 o 6 o 2 o 3, perdón, o 3 o 4, sino son 2, pero sigue siendo un núcleo familiar. Hay autores que describen esta etapa de la vida como el despegue de los hijos y el aterrizaje de los padres. Y Pues es, sí. es muy Volvimos a interesante. nuestra etapa inicial. Pues Exactamente, y aquí es donde realmente podemos decir que todos experimentamos en algún momento el nido vacío. Claro. Se dice que realmente esta etapa se puede enfrentar bien o mal dependiendo de cómo nosotros llevemos las primeras etapas del matrimonio. Eso va a determinar muchas veces la forma en la que se enfrente la etapa del nido vacío, que básicamente es la que está previa a la etapa de los años dorados. Michelle, Ay, qué explica. es una de las más lindo. Qué lindas. bonito, Suena sí, lindo, muy, sí. muy bonito. Explícame un poquitito, y yo no sé si a doña Vera y a don Víctor le sucedió, de cuando, por ejemplo, decís que para bien o para mal... La readaptación, La ¿verdad? readaptación. Sí. Explícame cuando uno anda mal en el asunto, o sea, te apegas, que es que te Sí. apegas mucho a tus hijos, lo pasas llamando... Mi amor, ¿por qué no me has venido a visitar, mami? Pero si me casé hace un mes, te hizo un toque para hacer así como, Sí. como la vida con mi esposa. O pasas oliendo, O hay una ¿verdad? depresión, o viendo fotos, o, sí, no sí. sé. o más bien no compartís, es decir, todo es trágico y tu marido o en este caso tu esposa sí, están sumidos en la pena y la Sí, casa pues es un ahí sí. desastre. Aquí realmente va a depender de la forma en la que la familia se comunique, de la historia familiar. Si tenemos una familia que está totalmente entretejida, o sea, no hay una Apegada. diferenciación de sus miembros, no hay una autonomía, ni se fomenta la independencia, o sea, todo el mundo está metido con todo el mundo, Sí. probablemente la partida de los hijos se vaya a llevar con muchísima frustración, dolor. Y prácticamente se siente como el desmembramiento de alguno de los Sí. de los que participan de esta dinámica. Aquí lo que realmente pasa es que las personas se sienten totalmente sin ningún trabajo. Muchas veces se habla de que a la mujer le cuesta un poco más sobrellevar esta etapa por el rol que se juega dentro de la familia. Realmente el rol que la madre desempeña dentro de este grupo realmente tiene que ver con el apoyo, la protección, el cuidado y la seguridad. Y olvidamos uno muy importante, que es también la libertad. El rol de ser mamá implica también dar libertad. Entonces, cuando nosotros no experimentamos ese proceso en el desarrollo y la historia de nuestra familia, donde nos metemos con los otros, no respetamos esos espacios, entonces es probable que cuando los hijos se van de casa, como dijo usted, Enrique, estemos llamando constantemente, estemos tratando de meternos en Jalarlos, esa sí, tal relación, vez un poquito jalarlos. más, ¿verdad? Y esto lo que sucede es porque los padres no logran salirse de ese rol central de autoridad y ya realmente ver a sus hijos como otros adultos donde se puede compartir. Me llama la atención eso que dijiste de que a la mujer tal vez le pegue un poquitillo más por ese rol, Bueno, evidentemente. estamos más apegadas a los hijos Claro. y al día a día, que Claro. en su caso, Ahora, doña Vera. doña Vera, Claro. ¿usted ¿Cómo cómo fue? ¿Y se le fueron las dos hijas? Cuando digamos, Tras cuando se eso. fue la primera, ¿cuál fue su sentimiento en ese cuando su hija le dijo, bueno, me caso, me voy? Pues mira, es una mezcla de emociones encontradas entre la soledad que irá a pasar, la incertidumbre, pero también la esperanza y la alegría de que nuestra familia va a dar mejores frutos, de que van a venir luego los nietos, que para nosotros han sido, como le digo yo a Víctor y a todas las personas con quien converso, nuestros nietos son el postre de la vida. Ay, Qué bonito, sí. lindo. Sí, Una sí, alegría sí. inmensa que se siente para mí. El cumpleaños número 52, no importa la edad que yo tenga, ahí Qué se van a dar linda. cuenta, pero fue el cumpleaños más feliz de mi vida porque después de haber tenido a mis hijos viene mi primer nieto y fue algo inmensamente maravilloso. Disfrutamos, empezamos a reencontrarnos Víctor y yo, empezamos a hacer una revisión de vida de cuánto tan rápido habían pasado tantos años, pero al fin y al cabo tan hermosos, tan productivos. Tenemos un privilegio inmenso de haber entrado a un apostolado muy lindo de la Iglesia Católica, el Movimiento Familiar Cristiano, donde ya caminamos por 20 años, gracias Hijo, a sí, Dios. bastante.
Y eso nos ha ayudado muchísimo. Ay, la parte espiritual es súper Es la importante. esencia. para mí. Porque vivimos una espiritualidad conyugal que después de ahí se da todo lo demás, no hay palabras. Aquí justamente es muy importante, como dice doña Vera, se encuentran dos personas, cada uno en su soledad, viviendo y experimentando el duelo, porque es un duelo, es una pérdida. Así es. Y empiezan a reorganizar ese sistema. Lo más importante en este momento es hablar de lo que se siente. Muchas veces se experimenta muchísimo dolor cuando este proceso se lleva solo. Y además, una de las cosas que también sucede es que no solo se está pasando por esta etapa, sino también tal vez estamos ya pasando o entrando a lo que es la menopausia. Exacto. O los cambios hormonales o la jubilación, exactamente. Y entonces experimentamos no solo esa pérdida, sino otras. Y luego viene otra, que también en esta etapa se vive, que es muchas veces la pérdida de los padres. Sí. Entonces, Sí, es cierto, es para mucho. muchos se mezclan Sí, todas estas dicen que situaciones es en una un de las determinado tiempo, en ¿verdad? un espacio muy corto, porque estamos hablando de que un año antes todo estaba exactamente igual, la familia funcionaba, cada uno ojalá en su espacio, y de un momento a otro cada quien empieza a irse y nos encontramos, y no solo con nuestra crisis a nivel individual, sino con la crisis a nivel familiar y además la pérdida de los padres, la sensación de que ya no trabajo. Y hay algo que en realidad esto muchas veces es reforzado, esa sensación de que esta etapa negativa es reforzada por la misma sociedad. Claro. Porque el rol de ser individuo, del matrimonio como tal, de pareja, es menospreciado en comparación con el rol de ser padres. El rol de padres creemos que es lo más magnífico y es lo más sublime dentro de todos los roles. Y esto se refuerza a nivel de sociedad. Y se olvida que en un inicio fuimos uno Pareja. más otro. Y que vamos a ser pareja para siempre, hasta que Dios quiera y Exactamente. permanezcamos aquí. Y es cierto, se desvirtúa la importancia de la pareja después de que los hijos se van. Exacto. Porque por mucho tiempo lo mejor ha sido ser una buena mamá o un buen papá. No muchas veces una buena o un buen esposo. Exacto. Sí, porque Exacto. muchas veces- Pero qué interesante en estos momentos tener uno el apoyo incondicional de tu pareja. Claro. Cuando el cónyuge, cuando yo trato de ser feliz, ¿cómo? ¿De qué manera? En la medida que yo haga feliz a mi cónyuge. Correcto. Y si Víctor piensa igual, los dos nos hacemos Es mutuamente una pareja y felices. una familia exitosa. Es que ustedes decían al principio eso, de que cuando al principio de la relación se marca lo que va a ser El resto todo de el la resto de la vida. O sea que desde 2 ahí años, estamos sí. trabajando en eso. Sí, desde el principio, como decir, negociamos o ponemos sobre Las la cartas mesa. sobre la las mesa. cartas Sí, sobre la mesa, sí. somos amplios. Sí. No sucede lo que muchas veces sucede cuando viene el nido vacío, que entonces la pareja se siente sola y muchas Claro. parejas se divorcian porque lo que ataba a las familias eran Eran los los hijos. hijos. Mientras que ahora más bien nosotros, por ejemplo, en caso de nosotros, más bien nos replanteamos que ya ahorita nos pensionamos, yo casi me autopensioné ya, y ya estamos visualizando qué vamos a hacer si Después, llegamos claro. después de esa etapa. Entonces no nos va a llegar desprevenidos, sino que ya estamos mentalizados qué vamos a hacer. Y si mantenemos más o menos el nivel de vida, que yo siempre he dicho, no solo la parte, usted que lo admiro en la parte física, si nosotros nos cuidamos en la parte física, usted que tratan temas de familia, porque Sí. es integral, no solo la parte espiritual, Sí. si nos cuidamos físicamente, si somos ordenados, llegamos a la etapa madura con una condición muy bien, que nos va a ayudar estable, que nos a haga tener la pensar, energía. Es una buena inversión que vamos a Es hacer. una buena Es inversión. una buena inversión. Tenemos una duda, doña Paola. Buenos días. Buenos días. Hola. Bienvenida. Gracias. Mi consulta es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el resultado es lo contrario a lo del nido vacío? Cuando los hijos llegan a cierta edad y no quieren salir de la casa y no quieren estudiar, trabajan pero no quieren colaborar, no quieren salir, no lo quieren dejar a uno solo como pareja. Qué buen punto. Aquí está. ¿Cómo se llama ese síndrome? Bueno, Primero que todo. sí, Los que no quieren ir. sí, eso es algo que se está dando muchísimo. Mucho. Y nuestra sociedad también lo refuerza, porque ahora los hijos se van mucho más tarde. Sí, claro. Antes veíamos que ya aproximadamente entre los 20 y los 24 años ya está cada quien buscando su camino. Sí. Ahora no, ahora son 30, 35 y es muy cómodo vivir en casa. No tengo que pagar alquiler, no tengo que pagar alimentación. Mi ropita está limpia, mi ropita siempre está comida. limpia.
Exactamente. Aquí realmente lo que sucede es que hay una invasión de parte de este hijo en la intimidad de sus padres. Yo creo que aquí lo más importante es que los padres limiten realmente ese espacio de convivencia y le digan a su hijo, es tiempo de partir, sin temor. No hay que tener miedo. Llega un momento en la vida donde hay que dejarlos ir. ¿Ustedes cómo Es cierto, es cierto. A veces los hijos uno cree que van a ser, que son propiedad de uno y quiere manejarlos y que ellos desarrollen vidas en base a mis criterios. No, ellos tienen que experimentar, cometer errores, madurar a golpes. Mi función como padre es orientarlos. Pero don Víctor, nada ¿qué más. pasa en el caso de la consulta de este señor? Ella dice claramente, es que no, él cree que tiene que quedarse conmigo toda la vida, que Sí, tiene y que no hace nada, cuidarme, al o final. No, ahí realmente... Y además, No no trabaja, no colabora. estudia, no hace Decía nada. que trabajaba, Ah, sí pero que trabaja. no aporta. Deberíamos de pedirle a los hijos que cuando ya están activamente, ¿verdad?, recibiendo Yo creo que dinero, sí. deberían Yo de sí- aportar. Yo sí lo Mi criterio considero. personal siempre ha sido así. A los hijos hay que ayudarles cuando están en etapa escolar, en el colegio, porque ellos muchas Si veces no nunca pueden van a ejercer trabajar. una responsabilidad de su vida. Pero la forma de hacerlos que sean responsables en todo campo, Claro. en todo campo es que apenas tengan cierta edad y ellos empiecen a trabajar, sientan que es su deber cooperar en la Por casa. supuesto. ¿Qué edad tiene el hijo de ustedes, el que está ahorita en casa? 29. Es Está grande, grande, sí. ya está grande. Pero Ya está grande. mi hijo sabe lavar trastes, Sí, sabe sí. tender Ella como toda madre. Es que nos enseñamos. nosotros que sabe vamos- lavar. Como mami, no, tiende la cama. Aquí lo más importante es muy cierto. Aquí lo más importante Pero hay que es poner reglas, hay que poner reglas. Hay que- El Sí, sí, sistema se tiene que reorganizar. Cuando los hijos salen del colegio, ya la etapa de los padres de modelar y de enseñar sobre cómo comportarse ya Fue tiene cumplida. que exactamente Establecida. dar un espacio Ok. a la parte de ahora somos 3, 4 o 5 adultos conviviendo en una misma casa bajo las reglas siempre de las dos personas Totalmente. mayores, porque la jerarquía Bajo es muy mi techo. Que respetan la exactamente, autoridad. Exacto. pero sí cuesta, porque hay papás que, ¿por qué les vamos a cobrar si, Ah, sí. si no hay necesidad para que ahorren? Pero eso marca las pautas, porque si no, justamente lo que sucede es lo que le pasa a nuestra amiga televidente, que cuando ya los hijos tienen cierta edad siguen muy cómodos, hay que empujarlos. Llega un momento de esta etapa plena y siempre todos los autores y cuando trabajamos en el consultorio, esta etapa de la vida pasa por un duelo de aproximadamente los primeros 3 meses bastante complicado. No digo difícil porque lo difícil no se supera, es doloroso. Lo doloroso sí se supera, experimento muchas emociones, puedo tal vez sentirme mal o dependiendo como la comunicación de mi familia se haya dado, la historia, así yo voy a enfrentar también esta situación. Aquí empieza a reorganizarse y no solo ya voy a tener el rol de mujer, sino y de hombre, de pareja, Claro. de abuelos, porque ya viene también esa etapa, y también empezar a vivir muy dignamente cada etapa o cada proceso de esta etapa del nido vacío. Michelle, vamos a ver las consultas que nos ingresan a través de Facebook. Yo no sé si te encontraste alguna, yo me imagino que han ingresado un montón, Cris, pero Sí. ojalá que una señora ¿Por dónde? que nos haya hecho la consulta y que haga la observación de cómo ella salió sola, porque estamos hablando mucho de pareja. ¿Cómo se sale solo de esto? De mamás solteras, Claro. de mamás solas. Cris. Jefa de hogar. Así Jefa es, de Quique. hogar, sí. Bueno, tenemos un caso muy similar al que usted comenta, es de Carolina Salas. Ella dice que precisamente es importante hablar del caso de las madres solteras. Ajá. Ella tiene solo un hijo, aunque todavía no se ha ido del hogar, pasa mucho tiempo afuera, entonces ella se queda a veces días completamente sola. Entonces dice que ella lo ve con mucha madurez, que lo acepta, lo afronta y pues que seguirá siendo feliz con su hijo dentro o fuera del hogar. También el caso de Jenny Araya ya más bien da recomendaciones. Ella dice que es importante para las parejas tener proyectos en común, no solo cuando los hijos se van, sino desde antes. Así es muchísimo más sencillo cuando ya los hijos no están, poder avanzar y poder desarrollar ese tipo de proyectos. Y también tenemos una consulta que nos hace una joven que dice que el papá tiene 65 años y aunque sus hijos lo quieren visitar, él prefiere una vida solitaria. Entonces parece que más bien es el papá el que prefiere Que no llegue. que no llegue. Eso sí está duro. ¿ah? Bueno, cada quien hay Sí, que sí, respetar justamente cómo le gusta a las personas Ajá. desenvolverse. Lo importante es que esa persona esté feliz. Las madres solteras, es muy cierto, y ahora pues realmente hay muchísimas jefas de hogar,
o jefes de hogar también, padres. Sí. Yo tengo muchos casos en mi consultorio cuando son los papás los que se exactamente. Ahí hay que acercarse a la familia, a los padres, a los hermanos, a empezar a tener esas actividades con amigos o amigas, empezar a salir, a unirse a grupos, a practicar aquellos deportes que tal vez habíamos dejado de lado porque llega uno cansado a las 5 y hay que ponerse a estudiar, y si luego hay que ir a recoger chiquillos y andar detrás uno del otro. Ahí es donde empieza esa etapa, donde empiezo a retomar todo aquello que yo era. A veces es un choque muy grande, sobre todo cuando se está solo, porque ahí lo que más sucede es que la persona no se acuerda cómo era. Ni qué hacía, ni qué le gustaba. Ahora, Claro. Michelle, pero uno debería de empezar a construir todo esto previo, porque yo creo que los hijos, si hablamos del promedio en que se van nuestros hijos, estamos hablando de que mínimo, 20 años es como lo mínimo, pero podemos hablar hasta los 30 o más. Ah, sí. Entonces, digo, cuando nuestros hijos ya tienen cierta edad, por ejemplo, no sé, 17 años, 16 años, tienen su vida tan independiente para los que están muy encausados, sería momento en que los padres ya deberíamos de ir trabajando, como decían ahí, proyectos en común, ir buscando alternativas, que los chicos vean también que nosotros tenemos nuestros intereses, para que el golpe tampoco sea tan fuerte para nosotros en el momento que de repente se acabó, porque estamos atrás completamente al 100% de nuestros hijos. Y es parte de la escuela de formación que le damos a nuestros hijos, porque ellos van a llegar a ser adultos, van a llegar a ser ancianos. Exacto. Pero lo bonito de eso es que, por ejemplo, y tiene razón Pati, por ejemplo, don Víctor, es respetar desde el puro principio el rol o la actividad que ustedes dos ya tienen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, me caso, tengo mis hijos, entonces yo ya no voy a contar con papi y con mami X día porque yo ya sé que ellos van a natación desde hace muchos años. Eso, por ejemplo, eso sí. Le respeto eso. Entonces yo no te voy A invadir ese terreno o esa actividad. Yo ya sé que papi y mami desde hace mucho tiempo los miércoles van a natación, o sea, no puedo dejar al chiquillo ahí. A ver qué hace. Habrá otros días para cuidarle a los Habrá otros nietos, días, para otras Ay, cosas. sí. pero ese día en específico no. Pero ahí es donde también hay que aprender a decir que no. Ay, eso Ah, es Porque correcto. exacto. Otra cosa que nos Eso cuesta es. a las abuelas, yo Muchísima. a las mamás. No, es que la mujer por naturaleza A marcar es la más- cancha. A marcar la mujer por cancha. naturaleza le A cuesta nosotros más. nos cuesta Sí, mucho porque decir, ustedes- sobre todo cuando los hijos dicen, ay, es que... Mami, Porfa, mami, porfa. Aquí Y le echan por el lado amable. Sí, es muy lindo, es El cierto. instinto de la madre siempre es Decir que sí. Dar. Somos más personas en ese sentido, sí. mi Sí, amor. en realidad aquí lo más importante es ver, una vez que logro salirme de ese rol de autoridad y ya nos vemos como adultos, saber que somos vulnerables y que como vulnerables nos podemos equivocar, nos pueden salir mal las cosas. Y yo creo que lo más importante es siempre recordar algo, que cuando este proceso se vive, se experimenta, se habla, lo comparto, probablemente la relación con mis hijos mejore muchísimo y se viva más en familia. La gente cree que en el momento que se van los hijos se pierde la familia o se destruye la familia. Todo lo contrario, pasa más tiempo uno con los padres, respeta más uno los sábados o los domingos para ir a visitar a papá y a mamá, porque ya no tenemos, sobre todo los padres ya no tienen esa necesidad de estar controlando o revisando qué está sucediendo. Sí, sí. Eso que dice una Michelle es una realidad. Por ejemplo, nosotros lo vivimos. Ahora, los fines de semana nos vamos a las instalaciones de la universidad con nuestras hijas, nuestros nietos, y compartimos 1 o 2 horas de ejercicio, de recreación. Qué lindo. Increíble cómo disfrutamos. Un fin de semana X, vamos a la playa, entonces vamos todos. Entonces, la familia, en vez de quedar el nido vacío, más bien creció. Ahora nuestros yernos son otro hijo más en la familia y los nietos vienen a completar más todavía. Está bonito. Tenemos un día a la semana con un grupo de amigos de matrimonios, Ay, qué somos bonito, eso 7 también es matrimonios, constructivo, sí. donde nos reunimos constantemente, miércoles a miércoles, cada miércoles en una casa diferente. Entonces compartimos un tema bien Sí, ya la rico, estructura bien está sabroso. hecha. Sí, ustedes ya la tienen totalmente consolidada. Perfectamente. Perfectamente. Y Bonito, ¿verdad? disfrutamos Sí. la vida a plenitud. Y salir de la vida de la pareja también por un rato y compartir, Exacto. ya sea con amigas o ya sea con parejas de amigos, y están los dos. Siempre es importante también tener los espacios. Por eso me encanta la nota que vamos a tener más adelante de lo del Sí, baile. sí, Ay, sí, sí, Una sí. actividad Formidable. física que lo haces con gente de tu generación, ¿verdad? Es tan bonito. Perdón. No, es que tenemos una llamada para Aquí tenemos en línea, ¿A ¿no? llamada Pero- o a Cristian? Sí.
A doña Ceci. A doña Cecilia. Doña Buenos días. Ceci, bienvenida. Hola. Doña Ceci, pluk. Se nos fue doña Cecilia. Pluk. Bueno. Perdón, doña Ceci, que nos demoramos. Vamos con Don Cris, Cris. entonces. Sí, compañeros, tenemos una televidente que nos cuenta su historia, se llama Gabriela Camacho. Ella dice que está pasando justo por ese proceso junto con su pareja, y no porque los hijos se hayan ido, sino tienen 3, pero una está en el colegio y el otro hijo está en la escuela y el más pequeño está en el materno. Dice que ha sido una etapa muy positiva, pues en ese tiempo han redescubierto su relación, además que ahora se llevan muchísimo mejor y disfrutan mucho más de la intimidad. También nos llama, nos escribió una de las hijas que dice que tiene 19 años, que tiene 1 año de casada y que a sus papás sí les ha pegado un poquito fuerte porque es la única de 3, los otros 2 son varones, Sí. pero que ahora el papá los visita mucho, sin embargo... ¿El papá es el que va, entonces? El papá es el que va Sí. a la casa de ella, pero la visita con la justificación de ir a hablar con el marido de ella. Ay, qué cosita de ahí, sí. De alguna manera hay que buscarla. La manera hay que Así es. buscarla. Pero hay que jalarla, ¿no? Sí. A la casa de los papás. Sí, yo creo que ahí hay que también como hijos darse cuenta que cuando los papás empiezan un poquito ansiosos a tratar de buscarlos y de está llegar, pasando. algo está pasando, tal vez es que hay que dedicarle más tiempo a los papás. Sí. Uno no puede hacer un desprendimiento drástico y radical. Si uno pasaba y almorzaba todos los días en casa, voy 2 veces. Y ahí se ve que era la chiquita de papá. Exactamente. Sí, es una hija bonita. Hay que tener también esa consideración. Es muy importante llevar este proceso de forma organizada, ir despacito y no de un momento a otro cambiar totalmente la forma en la que se relaciona Sí. la familia, porque entonces si no es muy brusco, porque sí es cierto, los que se van están experimentando nuevas cosas y todo es nuevo y por ahí que no se siente tal vez tanto Tan sola, lógico. exactamente, pero los que se quedan entonces empiezan, como lo dijimos ahora al principio del programa, ese silencio, ya ese teléfono que sonaba y sonaba y había que pasarle a uno y al otro, ya no. Entonces también como hijos hay que empezar a acompañar a los padres, porque ahora realmente estamos todos acompañándonos. La familia sigue siendo familia. Sí. No estamos perdiendo a nuestra familia, todo lo contrario, estamos ganando. Reubicándonos, estamos reubicándonos. Exactamente. Y muchas veces esto se siente tal vez de forma más dolorosa cuando los hijos se van del país. Pues sí. Entonces programar, Lo que te iba a tratar de ir. preguntar. Sí, Era lo que te iba a eso, preguntar. ¿no? Yo, Bueno, yo bueno, me fui. te iba a preguntar. Bueno, vos te fuiste. Mis papás fuerte. vinieron 2 años después a vivir aquí. Pero oíme, Bueno, adiós, gracias. déjame ponerte un caso, o déjenme ponerles un caso para ver si me pueden ayudar antes de pasar unas pantallas ahí con unos consejitos que tenemos. Caso, vamos a ver. Una señora sola que tiene hijo único o hija única y se le va del país. Está duro, ¿ah? Muy duro. Está duro. ¿Cómo hacer? A pesar de la tecnología que estamos muy cerca de contactarnos y toda la cuestión, pero está fuera del país. ahí lo más importante, ocuparse. Ocuparse. Pero hay que buscar Y no, actividades. sí, ahí por lo general, cuando es la madre y un solo hijo, cuesta mucho esa separación, porque la madre por lo general sacrificó muchísimos años de su vida, le dio demasiado a ese hijo y se siente como que la está abandonando. Y uno no se quiere perder detalles de la vida de ellos, Exactamente. aunque los tenga, digamos, en otra casa, con otra pareja o estudiando. Pero claro, donde están más largos, Cuesta más. duro. Por eso es importante ahí también programar visitas, tratar de venir al país o si nos vamos a visitar también, respetar épocas que son muy importantes, como por ejemplo la Navidad, cumpleaños, si se puede. Yo considero que el problema está cuando la persona cree que Se porque se fue, desapega. me desaparezco. Bien. Y ahí no es así. Si nosotros estamos y vivimos solo con nuestra madre y decidimos que ya es momento de la independencia, de la autonomía o buscar nuevos rumbos profesionales o formar nuestro hogar, ahí es muy importante seguir tratando de acompañar a esa mamá y ayudarla también a que ella vea que yo la estoy involucrando en mi vida. Claro, claro, Y que claro. no de un momento a otro la saco, Sí, porque esa sí. mamá se dedicó plenamente a ese niño, seguramente, y a ese muchacho o a esa muchacha, el preparar meriendas, el recibir en la noche. No, y no se trata de sacar en cara ni mucho menos, pero inconscientemente uno dice, bueno, yo di mi vida y ahora quiero pues también compartir de alguna de otra forma, ¿verdad? Hay que tener consideración,
Y ahí hay que estar siempre vigilantes de Pendientes. cómo están nuestros padres, porque aquí se empiezan a dar muchas veces síntomas como por ejemplo fatiga, dolores empiezan a aparecer, síntomas de depresión también, muchísima ansiedad, cambios drásticos de comportamiento. Y si nosotros vemos en eso en nuestros padres, como hijos tenemos que también intervenir. Tenemos una serie de recomendaciones que queremos mostrárselas ahí en pantalla para que ustedes la tengan en cuenta. Recomendaciones cuando los hijos se van del hogar. Sea positivo, fomente y construya el amor de la pareja, trate de tener un equilibrio emocional, sean generosos, tengan la capacidad de adaptación. Estos son algunos de los puntos en resumen de lo que hemos conversado y todo lo que puedan haber rescatado de esta charla del día de hoy, pues va a ser muy positiva para ustedes y para si están en este proceso de adaptación. Ojalá y les deseamos, bueno, los mejores augurios van a ser de verdad y ojalá que busquen en su propio yo, luego en su propia pareja, en todos los ámbitos donde han estado, donde se han desarrollado y nunca perder los lazos también, pero verlo, es cierto, verlo como algo positivo, algo alegre. Lo que dijo doña Vera me encantó, hay muchas emociones encontradas, definitivamente uno está muy alegre porque los hijos están empezando su proyecto de vida también y ojalá uno sea apoyo y no más bien que los chicos vuelvan a ver y digan, ay, es que mi papá y mamá se echaron a morir y ahora qué hago, porque también para ellos puede ser una carga de una u otra forma y puede oscurecer o empañar un poquito toda esa alegría y esa felicidad de ese nuevo inicio. Mira, y si uno logra eso a nivel personal, conyugal y familiar, por supuesto, te puedes proyectar hacia donde quieras, a la comunidad, al mundo entero. Qué lindo eso, sí. Y propagar, contagiar a otras parejas a vivir estas cosas tan bellas, porque son maravillosas. Muy enteros, ustedes están muy bien. Como si están jovencísimos, súper bien. ¿cómo no? Pues sí, gracias a Dios nos sentimos con bastante energía a pesar de... ¿Y tienen chico para rato o más o menos? Chico para rato, se me hace, ¿verdad? Está duro. Está duro de pelar. Me imagino que hay casas que se van los hijos y que ya los cuartos los remodelan y todo, y los hijos deben decir, mami, estaban deseando que me fuera, que... A mí me pasó. De verdad. No había ni pasado 2 días cuando yo llegué, ya no tenía cuarto. Ya era el cuarto de ejercicio. Como hay otros que mantienen todo. Bueno, sí. Hasta los peluches los tienen ahí los papás y todo del cuarto Eso que es se algo fueron. positivo. Y no lo tocan. Pero hay un aspecto que tocó Michelle muy lindo, que es darle el espacio a nuestros papás. O sea, podemos tener el proyecto de vida, pero los hijos no podemos abandonar a nuestros padres. Tampoco. Aunque tengamos nuestra familia, no podemos abandonar a nuestros padres, más conforme avanzan los años, porque como avanzan los años, yo digo que uno adulto vuelve a ser como un niño. Sí, claro. Cuando yo era niño, dependía de mis padres. Claro. Cuando yo sea viejo, dependo de mis hijos. ¿Cómo no? Porque si mis hijos, ya uno empieza a fallarle, a padecer, le falló una cosa. Ahorita usted dice, estamos enterillos, estamos... Sí. El motor todavía camina. Todavía pasamos revisión técnica. Sí, pasamos revisión técnica con faltas leves. Pero llegará un momento que falta graves. Y Yo empecé con Víctor para darle el final a mi Santa Madre hace 9 años. Incondicional el apoyo que tuve de él. Y 1 año después que falleció mi madre, cayó mi suegra con un derrame cerebral. Y ahora la están Todavía la tenemos. Ahora yo estoy devolviéndole un poquitito a Víctor. De eso se trata, ¿verdad? Pero esa es la ley de la vida. mucho amor también con Porque los mi hijos. suegra en este momento necesita. Hay que sembrar para luego cosechar. Sí, y sobre todo acompañarse. Acompañar. Aquí hay algo, y yo ahora que estuvimos hablando de esto y de este tema, el cantautor argentino Facundo Cabral, él en uno de sus conciertos dice que su madre le dijo en uno de los momentos más difíciles: yo te he dado 2 regalos, la vida y la libertad para vivirla. Ay, qué lindo. Eso, qué lindo. sí, Gracias. un placer. Muchas gracias muchas a gracias. ustedes. Un placer, de verdad. Encantados también y agradecerle estar porque es un aquí. programa que enriquece mucho a la familia y en términos reales. Este mes estamos celebrando el mes de la familia y es muy oportuno. Ay, sí. Estoy muy orgulloso Así de es. que A ustedes tengan la propósito, oportunidad. Y usted sigue corriendo, toda la cosa. Sí, más bien ahora vamos a una competencia de niños porque no he vuelto a competir. El domingo fui a competir y ya los tíos quieren ir a una carrera de niños. Bueno. Y se nos fue el tiempo, ahora nos vayan podríamos tomar 5 cafés seguidos y seguimos volando pico, porque la verdad es que le hemos pasado requete bien. Y estas señoras siguen bailando, ¿no?